Capítulo 43 del libro de Ezequiel. Me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando vine para la destrucción de la ciudad, y también como lo que había visto junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de Yahvé entró en la casa por el pórtico que mira a oriente. El espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba la casa. Y oí que alguien me hablaba desde la casa, mientras el hombre permanecía en pie junto a mí. Me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes. Poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas, con un muro común entre ellos y yo. Ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, por eso los he devorado en mi cólera. De ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe este templo a la casa de Israel, para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de su plano. Se avergüenzan de toda su conducta, enséñales la forma del templo y su plano, sus salidas y entradas, su forma y todas sus disposiciones, toda su forma y todas sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que guarden con exactitud todas sus leyes y disposiciones, y las pongan en práctica. Este es el fuero del templo. En la cumbre del monte, todo el territorio en su ámbito es santísimo. Tal es el fuero del templo. Y estas son las dimensiones del altar en codos de codo y palmo. Su cavidad, 1 codo por 1 codo de ancha. El reborde junto a la ranura, todo alrededor, 1 palmo. Y está la altura del altar. Desde la cavidad del suelo hasta el zócalo inferior, 2 codos por 1 codo de ancho. Desde el zócalo pequeño hasta el grande, 4 codos por 1 codo de ancho. El fóculo tenía 4 codos, y por encima del fóculo había 4 cuernos. El fóculo medía 12 codos de largo por 12 codos de ancho. Era cuadrado por sus 4 lados. Y el zócalo, 14 codos de largo por 14 de ancho. Un cuadrado. El reborde todo alrededor, medio codo. Y la cavidad, todo alrededor, 1 codo. Las gradas estaban vueltas hacia oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé. Estas son las disposiciones del altar el día en que se ha erigido para ofrecer en él el holocausto y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas, los de la descendencia de Sadoc que se acercan a mí para servirme, oráculo del Señor Yahvé, les darás un novillo en sacrificio por el pecado. Tomarás su sangre, y rociarás los 4 cuernos, los 4 ángulos del zócalo y el reborde todo alrededor. Así quitarás el pecado y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo del sacrificio por el pecado. Se le quemará en una dependencia de la casa, fuera del santuario. El segundo día, ofrecerás un macho cabrío sin defecto en sacrificio. Capítulo 44 del libro de Ezequiel. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, que miraba a oriente. Estaba cerrado. Y Yahvé me dijo: Este pórtico permanecerá cerrado. No se le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará, pues, cerrado. Pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por él mismo saldrá. Luego me llevó por el pórtico septentrional hacia la fachada de la casa. Miré, y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé, y caí rostro en tierra. Yahvé me dijo: Hijo de hombre, presta atención, mira bien y escucha con cuidado lo que te voy a decir acerca de todas las disposiciones de la casa de Yahvé y de todas sus leyes. Te fijarás bien en lo que respecta a la admisión en la casa y a la exclusión del santuario. Y dirás a esta casa de rebeldía, la casa de Israel: así dice el Señor Yahvé.
Ya pasan de la raya todas vuestras abominaciones, casa de Israel, que habéis cometido introduciendo extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando me ofrecíais mi alimento, grasa y sangre. Así habéis roto mi alianza con todas vuestras abominaciones. En lugar de atender al ministerio de mis cosas santas, habéis encargado a otros el ejercicio de mi ministerio en mi santuario, en lugar vuestro. Así dice el Señor Yahvé: ningún extranjero, incircunciso de corazón y de cuerpo, entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas, que me abandonaron cuando Israel se descarriaba lejos de mí para ir en pos de sus basuras, soportarán el peso de sus culpas. Serán en mi santuario los encargados de la guardia de las puertas de la casa y ministros del servicio de la casa. Ellos inmolarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y estarán a su disposición para servirle. Por haberse puesto a su servicio delante de sus basuras y haber sido para la casa de Israel ocasión de culpa, por eso, yo levanto la mano contra ellos, oráculo del Señor Yahvé, y soportarán el peso de su culpa. No se acercarán más a mí para ejercer ante mí el sacerdocio, ni para tocar mis cosas santas y las cosas sacratísimas. Soportarán el peso de su ignominia y de las abominaciones que cometieron. Les encargaré de ejercer el ministerio en la casa, en lo que atañe a su servicio y a todo lo que allí se hace. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme, y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre, oráculo del Señor Yahvé. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. Cuando entren por los pórticos del atrio interior, llevarán hábitos de lino. No irán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior, y en la casa. Llevarán en la cabeza turbantes de lino, y... Capítulo 45 del libro de Ezequiel. Cuando os repartáis por sorteo esta tierra en heredad, reservaréis como ofrenda para Yahvé un recinto sagrado de la tierra, de una longitud de 25.000 codos por una anchura de 20.000. Será sagrado en toda su extensión. De aquí se tomará para el santuario un cuadrado de 500 codos por 500, alrededor del cual habrá un margen de 50 codos. También de su área medirás una longitud de 25.000 codos por una anchura de 10.000. Aquí estará el santuario, el santo de los santos. Será el recinto sagrado de la tierra, destinado a los sacerdotes, que ejercen el ministerio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Para ellos será este lugar, para que construyan sus casas y como lugar sagrado para el santuario. Un terreno de 25.000 codos de largo por 10.000 de ancho será reservado a los levitas, servidores de la casa, en propiedad, con ciudades para vivir. Y como propiedad de la ciudad fijaréis un terreno de 5.000 codos de ancho por 25.000 de largo, junto a la parte reservada del santuario. Esto será para toda la casa de Israel. Al príncipe le tocará, a ambos lados del recinto de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad, por el lado occidental hacia occidente, y por el oriental hacia oriente, una longitud igual a cada una de las partes, desde la frontera occidental hasta la frontera oriental de la tierra. Esto será su propiedad en Israel. Así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, dejarán la tierra a la casa de Israel, a sus tribus. Así dice el Señor Yahvé: ya es demasiado, príncipes de Israel. Desistid de la opresión y de la violencia, practicad el derecho y la justicia, liberad a mi pueblo de vuestros impuestos, oráculo del Señor Yahvé. Usad balanzas justas, una arroba justa, una medida justa. La arroba y la medida sean iguales, de suerte que la medida contenga 1/10 de carga y la arroba 1/10 de carga. A partir de la carga serán fijadas las medidas. El ciclo será de 20 óbolos.
20 siclos, 25 siclos y 15 siclos harán una mina. Esta es la ofrenda que reservaréis: 1/6 de arroba por cada carga de trigo y 1/6 de arroba por cada carga de cebada. Regla para el aceite: para la medida de aceite, una medida de aceite por cada 10 medidas, es decir, por un tonel de 10 medidas, o de una carga, pues 10 medidas hacen una carga. Se reservará una oveja por cada rebaño de 200 de las praderas de Israel, para la oblación, el holocausto y el sacrificio de comunión, como expiación por ellos, oráculo del Señor Yahvé. Todo el pueblo de la tierra contribuirá a esta ofrenda reservada para el príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de la oblación y de la libación en las fiestas, novilunios y sábados, en todas las solemnidades de la casa de Israel. Él proveerá lo necesario para el sacrificio por el pecado, para la oblación, el holocausto y los sacrificios de comunión, para la expiación de la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé: el primer mes, el día 1 del mes, tomarás un novillo sin defecto, para